Poca gente sabe, pero Edgar Cayce hizo revelaciones impactantes sobre lo que le sucede al alma de quien desiste de su propia vida. En una de sus lecturas más controvertidas, describió un escenario espiritual que desafiaba los conceptos religiosos de la época. Afirmó que al abandonar el cuerpo por voluntad propia, el espíritu no encuentra el descanso que tanto buscaba. En cambio, permanece atrapado en una especie de niebla emocional, un estado entre el arrepentimiento y el shock. Cayce explicó que este limbo no es un castigo divino, sino una consecuencia vibracional de la decisión tomada. Y más aún, según él, muchas de estas almas ni siquiera se dan cuenta de que ya cruzaron la línea entre el mundo físico y el espiritual. Vagan, confusas, sin entender lo que sucedió. Esta lectura se mantuvo en secreto durante años, considerada por algunos como demasiado peligrosa para el público, pero hoy vas a entender por qué. Esta revelación de Cayce fue como un susurro venido del más allá. Él dijo que al entrar en este estado, el alma pierde temporalmente su conexión con la conciencia superior, y por eso no logra acceder a las regiones de paz y curación donde tantas otras almas son acogidas. En cambio, revive los sentimientos que la llevaron a aquella decisión: miedo, soledad, desesperanza. Y esto, según Cayce, no es castigo, es resonancia. La energía que el alma carga le impide ascender. Es como si el espíritu necesitara reaprender a amarse a sí mismo antes de continuar su jornada. Si este tipo de contenido te hace reflexionar y resuena con algo profundo dentro de ti, considera suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Puede parecer pequeño, pero ayuda a difundir este mensaje a quien tal vez esté necesitando escuchar justamente esto ahora. Cayce también describió que con el tiempo, y aquí el tiempo no se cuenta en horas, sino en vibraciones, estas almas comienzan a recibir ayuda. No de ángeles como en las historias populares, sino de otras conciencias elevadas, a veces incluso de seres queridos que ya pasaron por esta misma experiencia. Ellos no juzgan, no acusan, solo acogen, observan y cuando el alma lo permite, la guían de vuelta a la comprensión de que la vida no terminó, que la experiencia continúa, que nada está perdido. Es un proceso delicado, pero profundamente amoroso. Según Cayce, ninguna alma es dejada atrás, ninguna, pero cada una necesita desear seguir adelante, aunque sea lentamente. Y este deseo no nace de la culpa, sino de la comprensión del valor de la propia existencia. Lo más impresionante en las palabras de Cayce es que él decía que, muchas veces, estas almas volvían, reencarnaban con desafíos específicos ligados a aquello que las llevó a la renuncia anterior. Esto no era castigo, sino oportunidad. Una nueva oportunidad de enfrentar lo que antes parecía insoportable, pero ahora con más fuerza, con más apoyo espiritual. Él llamaba a esto curación por la experiencia, y decía que aunque el camino fuera difícil, el alma siempre regresaba con más luz. Es como si el universo conspirara a favor del aprendizaje y no de la condenación. Como si Dios, en su infinita paciencia, aguardara a cada hijo en el tiempo correcto, sin prisa, sin presión, solo con amor. Estas revelaciones fueron consideradas peligrosas no por negar el sufrimiento, sino por iluminar un camino de esperanza. Cayce fue tildado de hereje por algunos, pero para muchos, él trajo consuelo. Al fin y al cabo, él hablaba de un plano espiritual donde hasta los errores más dolorosos podían transformarse en portales de evolución, donde la desesperación no era el fin, sino un pliegue en el camino, donde el dolor no era un abismo, sino una invitación a la transformación. Es por eso que sus palabras resuenan hasta hoy, atravesando generaciones como una verdad que no puede ser silenciada. En otra lectura conmovedora, Cayce afirmó que el mundo espiritual no es un tribunal, sino una extensión de la conciencia. Esto significa que el alma, al verse fuera del cuerpo, no encuentra jueces o castigos, sino a sí misma, desnuda y profundamente sensible. Y es en ese espejo que el verdadero sufrimiento comienza. Percibir cuánto aún
no comprendía el valor de la propia vida. Esta percepción, aunque dolorosa, es el inicio del despertar. Para Kaise, el sufrimiento después de la renuncia no venía de fuera, sino de dentro. Era el propio espíritu reconociendo que su jornada fue interrumpida antes de tiempo. Y en esta pausa forzada surgen las preguntas que no quisieron ser oídas en vida. ¿Quién era yo? ¿Qué dejé de aprender? ¿Por qué sentí que no había salida? Es ahí que comienza un nuevo camino, más sutil, más silencioso, pero profundamente transformador. Según Kaise, este estado de conciencia ampliada puede durar mucho tiempo o solo algunos instantes del alma. Todo depende de su apertura al arrepentimiento y al recomienzo. Él describió que, en los planos sutiles, el tiempo se curva a la voluntad del alma. No hay prisa, pero tampoco hay escondite. Nada es barrido debajo de la alfombra. Todo se revela con una claridad casi dolorosa, pero esencial. Y es esta claridad que inicia el proceso de regeneración espiritual. Algunas almas, decía Kaise, permanecen aferradas a las emociones de la vida terrena, como si aún esperaran por respuestas humanas. Otras ya comienzan a vislumbrar algo mayor, la posibilidad de un retorno, no al dolor, sino a la misión interrumpida. Y es en este punto que fuerzas mayores comienzan a actuar, respetando el libre albedrío, pero ofreciendo luz en las sombras. Kaise también dejó claro que el amor nunca se pierde. Incluso, si el alma se ha alejado de la vida por desesperación, hay una red invisible de amor que continúa vibrando por ella. Son oraciones, recuerdos, gestos de afecto que no se deshacen con la muerte. Él decía que estas energías se transforman en hilos de luz que alcanzan al alma donde ella esté. Y a veces es este hilo sutil que despierta al espíritu adormecido. Una madre que ora, un amigo que perdona, un desconocido que envía una plegaria, todo esto tiene poder. Nada es en vano. Según Kaise, cada pensamiento de amor dirigido a un alma perdida es como una estrella encendida en la oscuridad, y poco a poco, estas estrellas forman un cielo entero, guiando al alma de vuelta hacia sí misma. Esta comprensión cambió completamente la visión de muchos sobre lo que llamaban pecado imperdonable. Kaise nunca usó este término. Para él, el universo era un ciclo de aprendizaje, no un tribunal de castigos eternos. La renuncia a la vida no era un fin, sino una interrupción. Y como toda pausa, podía ser seguida de un nuevo movimiento. El alma, decía él, nunca pierde su valor. Nunca deja de ser amada por Dios. Solo se desconecta temporalmente de su propia luz. Y cuando decide reencontrarla, el universo entero se mueve para ayudarla. Esta visión, al mismo tiempo firme y compasiva, dio esperanza a miles de personas que cargaban culpa o miedo por decisiones tomadas en momentos de dolor profundo. Y tal vez este sea el mayor mensaje de todos, el de que nadie está solo, ni siquiera en los instantes más sombríos. Kaise decía que hay siempre una presencia, una vibración, un llamado suave que susurra al alma: aún eres amado, regresa. Y este llamado no tiene prisa, no impone, solo espera. Porque en el tiempo del alma todo es posible, hasta transformar el dolor más oscuro en la lección más luminosa. Esta es la fe silenciosa que atraviesa las lecturas de Kaise. Una fe que no se basa en doctrinas rígidas, sino en la certeza de que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad. Kaise enfatizaba que, en el plano espiritual, el alma no es definida por el último acto que cometió en la tierra, sino por la totalidad de su jornada. Él decía que cada encarnación es solo un capítulo, no el libro entero. Por eso, incluso aquellos que terminaron la vida en desesperación continúan teniendo valor, propósito y posibilidades. No hay sellos de condenación eterna como muchos creen. Hay sí consecuencias vibracionales, pero siempre acompañadas de chances de curación y redención. Este entendimiento quitaba el peso de la culpa eterna y lo sustituía por la responsabilidad amorosa de continuar evolucionando. Era una nueva visión de la justicia divina, no basada en el miedo, sino en la restauración. Kaise afirmaba:
el alma es eterna y su destino final es la luz, siempre. Incluso cuando todo parece perdido, aún hay un camino de vuelta. Y él comienza en el instante en que el alma desea reencontrar su chispa divina. En sus lecturas, Kayse fue más allá al afirmar que algunas almas, al volver al plano terrenal después de renunciar a la vida, reencarnan con una sensibilidad mayor al dolor humano. Ellas traen consigo marcas profundas que no son visibles, pero moldean su modo de existir. En muchos casos, esta nueva encarnación se manifiesta con dones espirituales agudizados, empatía intensa o un deseo inexplicable de ayudar a los otros, como si, inconscientemente, buscaran reparar lo que antes no pudieron soportar. Kayse decía que esto no era castigo, sino misión, y que estas almas, a pesar de los desafíos, cargan un brillo especial, el brillo de quien tocó el fondo de su propio ser y eligió volver a la vida con más compasión. Son personas que, incluso sin recordar, tienen en sí el eco de una elección antigua y una nueva oportunidad de elegir diferente. Esta perspectiva transformadora nos lleva a encarar la existencia con más humildad y amor. Nadie está libre de atravesar valles oscuros, y Kayse jamás apuntaba con el dedo a quien cayó. Por el contrario, él ofrecía un puente, una posibilidad de recomienzo que no excluía a nadie. En su visión, el dolor no era una sentencia final, sino una invitación profunda a la expansión del alma. Él decía que cuanto mayor la caída, más poderosa puede ser la ascensión. Pero todo depende de un único movimiento, el deseo sincero de comprender. Y este deseo, según él, enciende llamas invisibles en el plano espiritual. El alma que decide entender, incluso después del error, ya está dando su primer paso rumbo a la luz. Y este paso es respetado, amparado y celebrado por los que la aguardan del otro lado. Kayse también relató que muchas veces los sueños cargan mensajes de estas almas. Personas que partieron por desesperación, pero que después de algún tiempo en el mundo espiritual desean comunicar algo. Ellas aparecen en visiones nocturnas, no para asustar, sino para confortar o esclarecer. En algunos casos, buscan decir que están bien. En otros, piden perdón. Y hay momentos en que solo miran en silencio, como si aguardaran algo que aún no saben nombrar. Kayse instruía que en estos sueños hay señales claras, la mirada, el gesto, el ambiente, y que prestar atención a estos detalles puede abrir un puente de curación entre los dos mundos. El contacto es sutil pero real, y muchas veces es a través de estos encuentros silenciosos que el alma comienza a liberarse del dolor que la mantuvo presa. Es el comienzo de una reconciliación entre lo visible y lo invisible. No es coincidencia que tantos relatos espirituales hablen de luz, de túnel, de reencuentros amorosos. Según Kayse, estas imágenes no son invenciones de la mente, sino memorias del alma. Cuando un alma que renunció a la vida finalmente comprende su dolor y desea seguir, ella también es recibida por esta luz. No hay exclusión, no hay puertas cerradas. La diferencia está en el tiempo que esto lleva y en la disposición del alma a aceptar la ayuda ofrecida. Y esta ayuda nunca falta. Espíritus guía, maestros, conciencias superiores. Todos aguardan silenciosamente este momento. Kayse decía que la única barrera real es el arrepentimiento que se convierte en culpa. Pero hasta esta culpa puede disolverse si el alma aprende a perdonarse. Porque al final, lo que mueve todo en el universo no es el dolor, es el amor que insiste en rescatar, curar y transformar. Edgar Cayce solía afirmar que cada alma, incluso aquella que desistió de la jornada, es una expresión única de lo divino. Esto significa que nadie es descartable u olvidado. Al contrario, cuanto más herida está el alma, más atención recibe en el plano espiritual. Como un hospital invisible, el mundo de los espíritus se moviliza con compasión silenciosa para cuidar de aquellos que más sufren, pero este cuidado exige algo esencial: apertura.
Kaise decía que no se trata de fe en el sentido religioso, sino de un deseo genuino de entender el porqué del propio dolor. Cuando el alma comienza a preguntarse, comienza también a curarse. Este movimiento interior, aunque imperceptible para quien está en la tierra, es lo que define el próximo paso del alma. Y para Kaise, no hay alma que se quede parada para siempre. Todas, sin excepción, son llamadas a la luz, aunque en tiempos diferentes. En sus visiones, Kaise vio que muchas almas regresan a la materia con un sentido profundo de misión. Son personas que pasaron por experiencias intensas en vidas pasadas y que ahora cargan dentro de sí una fuerza invisible, casi inexplicable. Es como si ya supieran que la vida es más que rutina, más que dolor. Ellas sienten que tienen algo que hacer, incluso sin saber qué. Y este algo muchas veces está ligado a lo que no fue concluido antes. Kaise veía esto como un ciclo de curación. El alma retorna no para sufrir nuevamente, sino para transformar su antiguo dolor en servicio, en amor, en conciencia. Y es por eso que tantos que enfrentaron dolores profundos se convierten en faros para los otros. Son aquellos que, en silencio, comprenden lo que pocos consiguen, porque ya estuvieron allí, y eligieron volver para hacer diferente. Esta visión derrumba muchos tabúes. En vez de juzgar, ella invita a la empatía. En vez de condenar, ofrece comprensión. Kaise no hablaba de salvación en el sentido tradicional, sino de evolución. Y esto incluye errores, caídas, recomienzos. Él decía que es preciso tener coraje para mirar la propia sombra, y más coraje aún para volver a la luz después de haber buceado en la oscuridad. Esta jornada no acontece en un único día, ni en una única vida. Es una travesía hecha de pasos lentos, a veces silenciosos, pero profundamente verdaderos. Y cada paso es celebrado en el plano espiritual, no con aplausos, sino con vibraciones sutiles de amor, porque, para el universo, un alma que elige continuar es una estrella que se enciende nuevamente, y ninguna estrella es demasiado pequeña para brillar. Kaise también hablaba de la importancia del perdón, no solo el perdón de los otros, sino el más difícil de todos, el perdón de sí mismo. Él decía que el alma que renuncia a la vida muchas veces carga en el plano espiritual un peso de arrepentimiento tan grande que se aísla, no por imposición divina, sino por no creerse digna de recibir amor. Es en este punto que comienzan los bloqueos, pero también es ahí que está la llave de la liberación. Cuando el alma acepta que erró, pero que aún así merece amor, ella se abre al auxilio que siempre estuvo a su alrededor, y es en este instante de apertura que milagros acontecen. La luz que antes parecía distante comienza a aproximarse. Las voces antes silenciosas comienzan a ser oídas, y la jornada, que parecía interrumpida, recomienza con una fuerza que viene del fondo del ser. No hay alma perdida para siempre. Esta fue una de las verdades más profundas que Kaise dejó en sus mensajes. Él veía el universo como un campo de posibilidades infinitas, donde cada ser carga dentro de sí la chispa de la creación. Incluso los que erraron, incluso los que desistieron aún tienen dentro de sí el poder de renacer. Y este renacimiento no depende de castigos o méritos, sino de conciencia, de voluntad, de amor por sí mismo. Kaise creía que, al final, todas las almas retornan a la fuente, algunas más rápido, otras con más vueltas, pero todas vuelven, porque todas pertenecen. Esta certeza era lo que sustentaba sus lecturas, incluso en los temas más delicados. Él sabía, con una fe inquebrantable, que nada se pierde, todo se transforma. En sus lecturas, Kaise mencionaba que el plano espiritual se organiza por franjas vibratorias. Cada alma, al dejar el cuerpo, es naturalmente atraída hacia la franja que corresponde a su estado interno. No es un juicio, sino una ley de afinidad. Las almas que partieron envueltas en tristeza profunda, culpa o confusión no consiguen de inmediato alcanzar las regiones más elevadas. Pero esto no es una sentencia. Es solo el reflejo de lo que aún necesita ser comprendido. Kaise decía que estas almas son envueltas por capas de energía que resuenan con sus emociones,
hasta que, poco a poco, con ayuda e intención, consigan liberarse. Y cuando esto acontece, el salto vibracional es tan intenso que parece un renacimiento. Un segundo nacimiento del alma, ahora más despierta, más consciente de su valor. Había algo de muy humano y al mismo tiempo divino en las descripciones de Kaise. Él no hablaba de castigos, sino de consecuencias naturales de la conciencia, y esto incluía también la belleza del arrepentimiento sincero, de la voluntad real de cambiar. Cuando un alma comienza a desear comprender sus dolores, ella atrae hacia sí energías curativas, seres de luz, recuerdos de amor que parecían olvidados. Todo esto comienza a envolverla en un manto de esperanza silenciosa. Kaise describía que en este proceso el alma no solo se libera del dolor, sino que también se fortalece para el próximo paso de su jornada. Es como si cada capa de sombra revelara, al ser disuelta, una nueva faz de la luz. Y en este recorrido, cada recuerdo, cada gesto de amor recibido u ofrecido en otras vidas, pasa a tener un valor aún mayor. Muchas personas preguntaban a Kaise, ¿y si alguien muy cercano desistió de la vida, qué puedo hacer por esta alma? La respuesta de él era simple y poderosa. Ora con verdad. Piensa en ella con amor, sin culpa. Envía pensamientos de paz, aunque el dolor aún esté vivo en ti. Kaise enseñaba que las oraciones atraviesan los planos y llegan al espíritu como toques suaves de esperanza, y que a veces una única oración sincera es suficiente para encender una luz en el camino de un alma que está perdida en sí misma. Él decía que el amor es un puente que nunca se rompe. Incluso si el alma está distante, incluso si se ha cerrado, el amor permanece vibrando, como un faro que guía incluso cuando no es visto. Y este faro puede ser tú. En muchas lecturas, Kaise decía que las almas que enfrentaron este tipo de dolor se convierten en grandes maestros en vidas futuras. No porque sufrieron, sino porque comprendieron la profundidad del sufrimiento humano. Es esta comprensión que transforma. Él creía que el universo valora cada experiencia, hasta las más sombrías, como parte de un gran proceso de lapidación de la conciencia. Nadie es olvidado. Cada alma es cuidada con paciencia infinita, como un diamante bruto que un día ha de brillar plenamente. Kaise veía el sufrimiento no como un castigo, sino como un terreno fértil para el florecimiento de la compasión. Y decía que aquellos que atraviesan las tinieblas y eligen volver a la luz, se convierten en fuentes de curación para muchos otros, no por el dolor en sí, sino por la luz que de ella nació. Al mirar estas revelaciones, somos invitados a percibir la vida y la muerte con otros ojos. El fin de una jornada terrenal no significa el fin del alma. Incluso cuando la partida acontece por desesperación, aún hay camino, aún hay propósito. Kaise dedicó su vida a repetir esto, lectura tras lectura. Él quería que supiéramos que el alma nunca está sola, que siempre habrá una chance, una mano extendida, una oportunidad de recomienzo. Y tal vez sea esta la esencia más profunda de su mensaje, la de que el amor divino es más persistente que cualquier dolor humano, y que incluso en el silencio más oscuro hay una voz susurrando: aún eres amado, aún puedes volver. Entre tantas revelaciones, una de las más conmovedoras hechas por Kaise fue la de que el alma, incluso después de desistir de la vida, nunca pierde el derecho de evolucionar. Él decía que, incluso cuando todo parece terminado, el espíritu continúa siendo una chispa viva de la creación, y esta chispa, aunque obscurecida por el dolor o el arrepentimiento, jamás se apaga completamente. Solo espera el momento correcto para volver a brillar. Kaise percibía este proceso como parte de un ciclo mayor, donde hasta los errores más dolorosos son aprovechados como combustible para el despertar. El alma, con el tiempo, comprende que su existencia no es medida solo por sus fallas, sino por su capacidad de reconstruirse. Y cuando esto acontece, ella no solo se cura, sino que se convierte en ejemplo silencioso para otras almas que aún vagan en la oscuridad. Kaise describió que en muchos casos,
Las almas que pasaron por este tipo de experiencia reencarnan con misiones ligadas a la escucha, al acogimiento y a la curación emocional de los otros. Se convierten en terapeutas, cuidadores, artistas sensibles, líderes compasivos. Incluso sin recordar conscientemente su trayectoria anterior, cargan un impulso natural de proteger y transformar. Es como si, inconscientemente, supieran el peso del dolor silencioso y desearan impedir que otros lleguen a ese punto. Kayse llamaba a esto eco del alma, un vestigio energético de aprendizajes pasados que guía la nueva vida con más compasión y profundidad. Estas personas no son frágiles, son fuertes. Y esta fuerza no viene de la rigidez, sino de la comprensión de que todo ser humano necesita ser visto con amor, principalmente en los momentos en que parece haber desistido de todo. La lectura espiritual de estos casos también revela algo que muchos no esperan: la presencia constante de mentores espirituales. Kayse decía que incluso las almas que se alejaron por dolor o desesperación son acompañadas por conciencias superiores que jamás desisten de ellas. Estos mentores no imponen, no fuerzan, solo esperan con amor y sabiduría. Envían señales, susurros, sincronicidades, sueños. Son presencias silenciosas pero constantes que esperan el momento en que el alma finalmente dice: quiero entender. Y a partir de ahí, todo el universo parece moverse para apoyar este retorno. Según Kayse, es en este instante que el verdadero milagro acontece. No el milagro de apagar el pasado, sino el de dar un nuevo sentido a él. El alma percibe que puede, sí, transformar su dolor en servicio, su caída en cimiento. Es por eso que Kayse siempre afirmaba que nunca debemos mirar a alguien que desistió de la vida con juicio. En cambio, él sugería que miráramos con una mezcla de reverencia y compasión. Reverencia porque aquella alma tuvo una jornada compleja, llena de desafíos que tal vez nunca podamos comprender completamente. Y compasión porque esa alma está, en algún plano, intentando recomenzar. Al cambiar nuestra mirada, también colaboramos con este proceso. Pensar con amor sobre quien partió es una forma poderosa de enviar luz, de recordar a aquella conciencia que ella aún es vista, aún es sentida, aún es importante. Kayse decía que, en el mundo espiritual, los pensamientos son fuerzas reales, y que un único pensamiento amoroso puede convertirse en el impulso necesario para que un alma perdida reencuentre su camino. En el fondo, todos estos mensajes apuntan hacia la misma verdad: el alma está hecha de luz. Incluso cuando envuelta en sombras, incluso cuando perdida en la desesperación, ella aún carga la chispa divina que la originó. Kayse creía en esto con convicción inquebrantable, y por eso dedicó su vida a transmitir estos mensajes, incluso cuando era ridiculizado o desacreditado. Él sabía que el mundo necesitaba escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Y si hoy estas palabras llegan hasta ti, tal vez sea porque hay algo dentro de ti que también sabe, que también reconoce esta verdad antigua, olvidada pero nunca extinta. Una verdad que dice: no importa lo que sucedió, el alma puede volver, siempre. En muchos relatos contemporáneos de casi muerte, hay testimonios que se conectan con lo que Kayse describió décadas atrás. Personas que estuvieron al borde del fin relatan encuentros con seres luminosos, sensaciones de paz mezcladas con un profundo arrepentimiento por haber desistido. Algunas relatan que oyeron en pensamiento frases como «aún no es hora» o «aún tienes algo que cumplir». Estas experiencias no invalidan el sufrimiento, pero revelan que incluso cuando todo parece terminado, hay fuerzas mayores sustentando el alma. Kayse decía que el espíritu humano es más resistente de lo que suponemos, y que incluso en el límite del dolor hay una chispa que se rehúsa a desaparecer, una pequeña voz que insiste: continúa. Y cuando esta voz es oída, aunque tardíamente, se inicia un proceso de curación que ultrapasa los límites de la comprensión racional. Las visiones de Kayse también alertaban sobre la importancia de no alimentar el miedo en torno a la muerte. Según él,
el pánico generado por doctrinas que hablan de castigos eternos solo contribuye para alejar aún más el alma de su propia luz. Él defendía que la espiritualidad debería ser un instrumento de reconexión, no de culpa. Que hablar sobre lo que acontece con amor y verdad es la mejor forma de prevenir decisiones desesperadas. Kayse creía que el conocimiento libera, y que cuanto más entendemos sobre nuestra naturaleza espiritual, más preparados estamos para enfrentar los momentos difíciles, no con fuga, sino con conciencia. Es por eso que sus lecturas no tenían el tono de amenaza, sino de acogimiento. Él quería que cada persona sintiera que, incluso en el dolor, aún había sentido, y que desistir no era la única salida. Kayse también se encargó de dejar claro que, a pesar de la ayuda espiritual ser constante, el alma es siempre libre para decidir. Este principio del libre albedrío era sagrado para él. El mundo espiritual puede ofrecer señales, caminos, confort, pero jamás forzará un alma a algo que ella no desea. Y es justamente esta libertad que torna el proceso tan delicado. La curación solo acontece cuando el alma quiere ser curada. Cuando ella dice de forma íntima y sincera, «Yo estoy lista», y este momento puede llevar años terrenos o solo un instante de apertura. Kayse decía que para el espíritu no hay reloj, hay intención. Y la intención, cuando verdadera, mueve energías inmensas alrededor del alma. El universo responde con precisión al clamor silencioso del espíritu, y responde siempre con amor, jamás con condenación. A lo largo de su vida, Kayse atendió a miles de personas en busca de respuestas para sus dolores. Y entre ellas, muchas preguntaban sobre familiares que partieron por decisión propia. Kayse oía cada caso con atención, silencio y respeto, y sus palabras, aunque firmes, siempre traían consuelo. Él no prometía milagros, pero apuntaba caminos. Decía que, incluso sin respuestas inmediatas, el simple hecho de preguntarse con amor ya era una oración, y que toda oración sincera llega donde necesita llegar. Él creía que el amor de los que se quedan puede atravesar barreras que la razón no entiende, y que incluso después de la separación física, aún es posible enviar luz, entendimiento y perdón. Estas acciones invisibles, según él, tienen más poder del que imaginamos. Son puentes reales entre los mundos. El mensaje de Kayse es claro. Toda alma tiene un camino de vuelta, incluso aquellas que se perdieron, incluso aquellas que desistieron. No hay oscuridad que el amor no pueda atravesar. Lo más difícil, tal vez, sea creer en esto cuando el dolor es demasiado grande. Pero es justamente en estos momentos que esta verdad precisa ser recordada, porque, como Kayse decía, el alma es eterna y su jornada infinita. Lo que parece fin es solo un punto de transición, un llamado a la reconstrucción, a la elevación, al reencuentro con la luz. Y esta luz no viene de fuera sino de dentro. Está allá, incluso cuando no se ve. Está allá, esperando. Y cuando es finalmente accedida, todo cambia. No de forma mágica, pero profundamente real. Porque el despertar espiritual es siempre posible, incluso después de la caída. En una de sus lecturas más enigmáticas, Kayse afirmó que algunas almas, al volver de una experiencia de desistimiento de la vida, desarrollan un tipo de sensibilidad energética fuera de lo común. Él decía que esto acontecía porque, al pasar por el umbral entre los mundos, tocaban dimensiones de la existencia que la mayoría aún no conoce. Esta experiencia, aunque traumática, expandía la conciencia. Y cuando el alma retornaba a la materia, traía consigo percepciones ampliadas. Muchas de estas personas se tornaban intuitivas, sentían el sufrimiento de los otros con intensidad, tenían sueños vívidos y un sentido de misión que no sabían explicar. Para Kayse, esto era una señal de que el alma había aprendido algo esencial y ahora, más preparada, volvía para auxiliar a otras a no caer en el mismo abismo, no como mártir, sino como guía silencioso. Otro punto que Kayse destacaba era el papel de los ciclos de reencarnación.
Él decía que el alma retorna tantas veces cuanto sea necesario para cumplir el propósito que eligió antes de nacer. Cuando la vida es interrumpida, este propósito no desaparece, solo es aplazado. Y así una nueva existencia es planeada, con oportunidades de enfrentamiento y superación de los antiguos dolores. Muchas veces estas reencarnaciones vienen acompañadas de pruebas difíciles, pero también de encuentros sagrados. Personas que fueron importantes en otras vidas retornan como aliados, y aquello que antes era motivo de caída se transforma en punto de fuerza. Kaise creía que el universo es matemáticamente justo y amorosamente paciente. Ninguna lección se pierde, ningún gesto de curación es en vano. Todo se alinea, más temprano o más tarde. Es por eso que incluso cuando un alma parece haber desistido de todo, el plano espiritual continúa trabajando en silencio. Kaise comparaba esto a un jardinero que, incluso delante de una planta aparentemente muerta, continúa regando la tierra. Él sabe que la vida puede estar oculta, pero no extinta. De la misma forma, los guías, los maestros y hasta los seres queridos que ya partieron permanecen enviando señales, vibraciones, inspiraciones. A veces es una música, un olor, una coincidencia inexplicable. Todo esto puede ser el alma siendo tocada por esta presencia invisible, pero constante. Kaise reforzaba: nadie está solo, nadie está fuera del alcance de la luz. La conexión entre los mundos es más próxima de lo que imaginamos, y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra un modo de llegar. Incluso con todas estas revelaciones, Kaise nunca romantizó el dolor. Él reconocía el sufrimiento de quien llega al límite y no ve otra salida, pero decía que es justamente en este límite que el espíritu revela su fuerza. Cuando no hay más nada que perder, surge la chance de reconectarse con lo esencial, de mirar hacia adentro y percibir que por detrás del miedo y de la angustia aún existe una chispa viva. Esta chispa es la identidad espiritual que ningún dolor consigue destruir. Kaise enseñaba que, al tocarla, el alma comienza a recordar quién ella es de verdad. No el nombre, no el cuerpo, no la historia, sino la esencia. Y este recuerdo, incluso que breve, es suficiente para reencender el deseo de vivir, de continuar, de evolucionar. Es el primer paso de vuelta a casa. Al concentrarnos sobre estos mensajes, algo se mueve dentro de nosotros. Tal vez porque todos, en algún momento, ya sentimos voluntad de desistir, incluso que brevemente, incluso que en silencio. Las palabras de Kaise no son solo consuelo para los que partieron, sino también ancla para los que se quedaron. Él nos recuerda que la vida es más que lo que los ojos ven, que el espíritu es mayor que cualquier dolor, y que hay siempre un sentido escondido, incluso en los acontecimientos más sombríos. Cuando miramos estas verdades con humildad, algo dentro de nosotros se alinea, y pasamos a comprender que cada alma tiene su tiempo, su camino, su forma de retornar a la luz, y que nuestra presencia aquí ahora también puede ser un faro para quien aún está procurando el camino. Kaise solía decir que, al conocer la verdad espiritual, tenemos la responsabilidad de usarla con compasión. Sus palabras no fueron hechas para alimentar culpa o miedo, sino para abrir caminos de comprensión. Él creía que, cuanto más entendemos la jornada del alma, más cuidamos unos de otros con amor. Sabemos que nadie escapa del dolor, pero también que nadie está condenado a ella para siempre. Esta conciencia cambia todo. Pasamos a oír con más paciencia, a percibir más allá de las apariencias, a percibir que, por detrás de cada sonrisa o silencio, puede haber un alma luchando para mantenerse en pie. Y cuando somos capaces de ofrecer presencia verdadera a alguien en dolor, estamos, en la práctica, ayudando a esta alma a no perderse de sí misma. Esto es espiritualidad viva. Esto es el legado de Kaise. Incluso después de tantos años, sus lecturas continúan provocando reflexiones profundas. Ellas nos recuerdan que el mundo espiritual no está distante, sino entrelazado al nuestro, que la vida no termina en la muerte y que el amor no termina nunca. Incluso cuando alguien elige partir,
Esta alma aún está conectada a nosotros por hilos invisibles de afecto, memoria y deseo de curación. Podemos honrar esta conexión al cuidar de los vivos con más empatía y al pensar en los que se fueron con más ternura. Nada está perdido, nada es definitivo. Para Kaise, cada instante de conciencia amorosa tiene el poder de transformar realidades, tanto aquí cuanto allá. Por eso, vivir con amor no es solo un acto de fe, es una acción espiritual concreta que reverbera en dimensiones que aún ni siquiera conseguimos imaginar. Y si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque este mensaje estaba esperando por ti, tal vez porque alguien que amas necesitase de estas palabras, o tal vez porque tu propia alma estuviera pidiendo por un reencuentro con la verdad. Sea como fuere, sabe que nada de esto es por casualidad. Como decía Kaise, todo tiene un propósito, incluso el silencio, incluso el dolor. El alma que entiende esto comienza a trazar un nuevo camino, más consciente, más entero, más conectado. Y esta nueva senda no es hecha de perfección, sino de presencia, de voluntad de continuar, incluso después de la caída, de coraje para mirar hacia adentro y decir, yo aún soy luz, incluso cuando no veo. Y esta frase, dicha con sinceridad, puede ser el comienzo de una nueva vida. Antes de concluir, recuerda algo esencial. Tú no estás aquí por engaño. Tu existencia tiene valor. Tu historia importa. Las palabras de Kaise continúan resonando por una razón simple. Aún hay mucho a ser comprendido sobre el alma humana. Aún hay verdades escondidas esperando para ser sentidas. Y tal vez tú seas una de las personas elegidas para cargar esta luz adelante, para transformar dolor en sabiduría, silencio en presencia, confusión en claridad. No es un camino fácil, pero es un camino verdadero. Y como Kaise decía, el verdadero poder espiritual no está en saber todo, sino en amar a pesar de todo. Si estas palabras tocaron algo en ti, lleva esto con cariño y comparte con quien también puede estar necesitando de esta verdad ahora. Tal vez este sea el momento de mirar para la vida con ojos diferentes, de percibir que incluso las historias interrumpidas continúan resonando en lo invisible, y que el amor, ese amor que Kaise tanto hablaba, nunca deja de actuar. Él está presente en cada gesto de comprensión, en cada pensamiento bondadoso, en cada tentativa de recomenzar. Que estas revelaciones no queden guardadas solo como conocimiento, sino que se tornen actitud, presencia, cuidado. Y si en algún momento sientes que este mensaje necesita alcanzar a alguien más, no dudes en compartirla. Puede ser exactamente lo que un alma necesita para recordarse de su luz. Y si este canal te ayuda a reencontrar estas verdades, considera suscribirte, no por números, sino para mantener esta corriente viva. Porque al final estamos todos ligados, y todos podemos ser instrumentos de curación.